O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos. Están con nosotros, como les habíamos anticipado desde el día de ayer, el señor doctor Enrique Mafla y el señor licenciado Andrés León, profesor politécnico, además diría yo uno de los militantes activos del seguimiento de los procesos electorales, no de algunos ya. Es uno de los investigadores del tema, Enrique Mafla. Y Andrés León, no solo por su actividad política, sino haber estado en el Consejo, en el antiguo Tribunal Supremo Electoral, y cuyo criterio político y criterio técnico con frecuencia recurrimos para aclarar algunos temas. Gracias por venir a los dos. Así es que comencemos con una primera evaluación. ¿Se puede hacer una evaluación técnica, ingeniero Mafla, de que digamos, se han cumplido todos los requisitos para que el sistema sea lo más transparente posible? ¿Qué dudas le siguen quedando si es que no ha sido así? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. No, yo creo que las dudas más bien se han acentuado. El CNE tiene la obligación de demostrar a los ciudadanos que su sistema es transparente. Y no lo es, ni siquiera en el mundo físico. Porque debemos tomar en cuenta que toda la documentación, toda la información electoral tiene un ciclo de vida que en parte se desenvuelve, ¿no? Físicamente en el mundo físico y parte en el mundo digital. En el mundo digital, la información electoral, los documentos electorales están bajo custodia exclusiva del CNE. Entonces nosotros debemos confiar, como lo estamos haciendo, en la palabra del CNE, en particular en la palabra del señor Tello, de que todo está bien, de que todo es transparente. A ellos no publicaron la información, por ejemplo. El señor ingeniero Tello es el director de procesos. Coordinador nacional de procesos electorales. Y, paradójicamente, es el jefe del equipo de auditoría. Ah, se audita el mismo. Exactamente. Entonces. Y estas son las auditorías que nos sacan, que el CNE saca para demostrar esta transparencia, esta exactitud del sistema electoral. Yo creo que aquí vale la pena mencionarlo. Yo le escuchaba a la gente de Creo de que su sistema electoral, de control electoral estaba basado en el supuesto de que se trataba de un sistema democrático perfecto. Ya. Entonces es un error Vamos grave. a bajarnos las actas, a sumar las actas y ver cómo están. Exactamente, que repito, o sea, los documentos, la información electoral tiene un ciclo de vida extremadamente complejo y en cualquiera de esos puntos no puede esta información electoral sufrir alteraciones. Yeah. Ahora, yo creo, como un primer ejercicio inmediato, lo que podría hacer es contrastar mediante auditorías a los resultados y a los procesos, metodologías de los exit polls con los conteos rápidos. Porque el conteo rápido está basado ya en las actas, en donde muchas cosas, los resultados, y muchas de ellas han sido impugnadas, dicen, y que ya reflejan muchas cosas que pudieron haber sucedido antes. Ya. En cambio, que el exit poll está basado en la consulta directa al ciudadano. Claro que tiene su margen de error, pero yo creo que es lo primero para un poco esclarecer este panorama que está generando oscuridad. Licenciado Andrés León, Andrés, ¿cómo hacemos en cambio, cómo deben actuar los actores políticos para reclamar o rectificación o aclaración? ¿Se puede pedir, quiero que abran las urnas? El Código de la Democracia tiene flexibilidad, para que si no se cumple una cosa que dice ahí, pero que al pedido de muchos y del que está en la contienda, ¿se abre o no? Bienvenido, gracias. A ver, de acuerdo a la ley hay toda una serie de procedimientos. No es cuestión simplemente de decir abra y se abre porque sí. Estos procedimientos comienzan, todavía están dentro de esa etapa,
en los organismos provinciales donde se Las pueden juntas, presentar los reclamos que sean del caso, las denuncias que sean del caso, y una vez resuelta estas, hay un periodo de 48 horas, 48. etcétera, pasan los resultados finales nacional. provinciales al nacional, donde nuevamente, una vez que se ha cuantificado el total nacional, tiene que ser informado a los miembros del Y partido. pueden estar también en la sesión de escrutinio. Y ahí puede, no, las sesiones de escrutinio no. son abiertas, en eso Siempre. tiene que estar con públicos, no pueden negarse, y ahí se pueden presentar, o una vez informados, se pueden presentar los reclamos con alguna base, con alguna documentación. Esto, digamos, es lo que normalmente se margina cuando no hay mayores problemas, pero, y yo recuerdo cuando hubieron problemas hace muchos años en la elección entre Álvaro Noboa y Emil Mahuat, Claro. y ante la violencia que se estaba causando, se llegó a un acuerdo entre las partes, al menos en Pichincha, y creo que en alguna otra provincia, en el cual se aceptó abrir y contar voto a voto un porcentaje de la... ¿no? Que podía dar una originalmente muestra, era un digamos, porcentaje pequeño, con el acuerdo de que si en ese porcentaje habían falencias, habían problemas, se seguiría abriendo cada vez más. Y también que si es que no había nada, si todo estaba perfecto, se daba por terminado. Pero eso fue un acuerdo. Pero eso fue un no acuerdo. Era Yo una creo aplicación. yo creo y que los tribunales, el Consejo Nacional Electoral en este caso, yo creo que lo podría hacer porque no aceptar está eso. prohibido. Ya. No. ¿Qué Lo se podría hacer de necesitaría? alguna ¿Una manera. resolución del Consejo? Una resolución del Pleno que, de acuerdo con las dos candidaturas, de acuerdo con las dos. Entonces se podrían hacer. Es decir, y yo creo que esto va a depender mucho de la voluntad que se tenga de dos cosas. Uno, de transparentar, como ha dicho el ingeniero Mafla aquí, hay que transparentar, y esto es una cuestión tecnológica, y hay que transparentar desde ese punto de vista de manera que no queden dudas. Y otro, de la voluntad política de hacerlo, porque también vemos que este rato existen dos posiciones bastante Están complejas. radicalizándose. El uno dice, por el un lado se dice, aquí hay un fraude, tenemos que arreglar este asunto, hay que reclamar, hay que todo eso. Y por otro lado dice, no, todo está perfecto, esto es una maravilla, nadie se ha equivocado siquiera. Yo creo que esas dos posibilidades, por el bien del país, se tiene que tratar de encontrar puntos de contacto, porque lo contrario, ¿a qué vamos a llegar? Quieren buscar un enfrentamiento ciudadano donde uno sabe, como lo he dicho varias veces, se puede saber el momento en que comienza, pero no se sabe ni cuándo ni cómo termina. Y eso es muy grave como país. Y creo que o sea que una invocación, Andrés, entre los dos candidatos. Pero por supuesto, yo creo que... Señores del Consejo Nacional Electoral, queremos abrir. Ver, y si el señor Moreno está tan seguro de su triunfo, ¿cuál es la razón para oponerse a encontrar una clarificación de estos términos? Porque el otro duda. Dice, me han robado. Pero Moreno dice, he ganado. Muy bien, se ha ganado y ha ganado en buena ley. Abramos, ¿qué pasaría si una vez abierto, si una vez confirmado, se confirma la elección del señor Moreno? Creo que lograría algo que en este momento no tiene, que es legitimidad. ¿Cuál va a ser su gobierno ilegítimo? Porque siempre va a quedar la sombra de la duda. Y ese es un serio problema para cualquier gobernante, ¿no? Más aún cuando alrededor de ese gobernante existe toda esta otra duda tan grande, que es la que tiene que ver con la corrupción. No olvidemos que al entorno... que puede venir... Claro, al entorno es el más acusado de los temas de corrupción. Y entonces, ilegítimo en el origen de su gobierno, ilegítimo en el grupo que le rodea. ¿Cuál va a ser el gobierno del señor Moreno? Yo creo que él, como inteligente, debería pensarlo seriamente. Ingeniero Mafla, ¿cuáles serían los pasos para, por ejemplo, verificar si el escáner, se me ocurre, no sé si técnicamente el escáner no modificó, porque puede pasar que usted escanea algo y no llenaron alguna de las... digamos, de los espacios y se modificó, se subió, se bajó, explican los técnicos. ¿Es eso el primer paso, lo del escáner, o cuál es el primer paso para que técnicamente comencemos a entender esto? Bien, yo creo que debe establecerse un plan, ¿no?, incremental de auditorías, y esto debe estar en la normativa, ¿no? En primer lugar, yo considero que
en cuanto a recursos de tiempo, recurso humano. Lo primero que debería hacerse es esta auditoría, tanto a los exit polls como a los conteos rápidos. Esto nos va a dar muchísima luz, porque los dos miran al proceso electoral ¿no? desde dos puntos de vista distintos. Y eso sería importantísimo contrastar. Y a propósito, yo quiero mencionar que a las 5 de la tarde el candidato Moreno era el primero que impulsaba el conteo voto a voto. ¿Recordarán? ¿No? Cuando ya se pronuncia, exactamente, las primeras declaraciones fueron en ese sentido, de que si es necesario se vaya a un conteo voto a voto de todas las urnas. Claro, cuando la situación obviamente no favorecía. Ahora, después debe hacerse esto, que es una práctica en otros sistemas electorales. Auditorías, pero auditorías de verdad. En particular esta auditoría que acaba de mencionar Andrés, de escoger una muestra estadística que represente a todas las 40.000 juntas y ver qué ha pasado ahí, pero en detalle. Por ejemplo, yo les preguntaba en el recinto donde yo voté, ¿cómo veo si esta papeleta es auténtica? ¿No? Les preguntaba inclusive a los coordinadores, exacto, porque me pueden haber dado cualquier papeleta. Es más, yo podía haber llevado impresas unas 10, 20 papeletas y los muchachos a las 3 de la tarde que acudía a votar estaban ya cansados. Inclusive los observadores de las dos organizaciones políticas. Y entonces, pero eso ya sería dudar de todo. Es que digamos, aquí no podemos basarnos en la fe. Los sistemas electorales deben demostrar la transparencia a través de auditorías y todo el mundo debe estar sujeto a ser auditado. Porque en el proceso electoral esta información empieza a construirse en el CNE. Ahí se definen los registros y padrones electorales, los miembros de las juntas receptoras del voto y toda esta información que pasa luego al IGM. Yo no quiero dudar, pero tampoco se debe confiar simplemente en la palabra. Yo creo que este es un derecho constitucional. Miren que en Alemania se declaró inconstitucional al sistema de voto electrónico. ¿Por qué? Porque simplemente no le permite ver al ciudadano qué es lo que está pasando con el voto, el momento en que ya se va al mundo digital después de haber puesto su decisión en la pantalla. ¿Quién le garantiza de que su pronunciamiento era? Es un derecho de todos los ciudadanos saber qué está pasando con todos nuestros votos, con nuestra voluntad que hemos expresado en las urnas. Y ante eso no puedo decir, confíen en mí, ¿cuál es el problema? Porque dudan. Todos deben ser, es el único mecanismo que inclusive Tibisay Lucena les aconsejaba a los miembros del CNE en el 2014. Ella sabrá por qué. Ella tiene experiencia, diríamos, en manejo electoral, no decimos otra cosa. Yo diría que demasiada experiencia. Andrés, frente a esto, o sea, el mecanismo jurídico está previsto en el Código y, el Código de la Democracia, sí. Y si es que del Código de la Democracia, si es que revisan las propias publicaciones de acta por acta y en esas publicaciones del propio Consejo Nacional Electoral los resultados no cuadran, son distintos, ¿a qué se puede deber? Pero, a ver, mira, primero, los resultados que este momento circulan, tanto los que ha dicho el tribunal, etcétera, no son definitivos, eso solamente se sabrá una vez que acabe todo el proceso. De tal manera que todo lo que ha habido de lado y lado es un poco anticiparse a la situación, obviamente porque los unos quieren este rato declararse ganadores. Como bien recuerda Enrique, al principio pues pedían voto a voto, al principio dieron un espectáculo muy simpático de verles en el Hotel Quito salir más que volando del escenario y con unas caras de tristeza que no podían más. Después ya celebraron, pero pasó lo contrario con el otro candidato. Creo que esto tiene que aclararse por el bien del país. No podemos seguir con esas inquietudes. Mira, el proceso, la tecnología, como se ha utilizado, todos sabemos, y es un dicho viejísimo, no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Pues. La tecnología, todo depende de quién lo maneja. Y ahí viene el principal problema. El Consejo Nacional Electoral no tiene credibilidad. Esto es un problema que le vienen ya arrastrando de algún tiempo. Primero desde que se cambió el sistema y es todos perteneciente a una misma línea política. Desde ahí ya comenzaron las dudas. Y este último Consejo Electoral, no olvidemos cómo se inauguró, pues tuvieron un presidente que duró 7, 8 días, nadie sabe cuál fue el motivo por el que lo cambiaron y quién fue el que dio la orden de ese cambio, pero se lo cambió. Sin embargo, el señor que fue despenetrado no se enojó,
sigue ahí y claro. según dicen sigue manejando precisamente el área tecnológica. No sé si esto sea cierto, pero me parece Pero muy si grave. Es cierto es que está ahí. Sigue ahí. Y aceptó y tuvieron que Votaron a una señora que Sí. se supone era candidata de ellos mismos, Claro, porque o sea, no es que era de otro partido para no, impugnarle, claro, pero sí. no se habían enterado de que era afiliada a su propio partido. Bueno, todo eso ya le quitó imagen ¿no? Pero luego en el transcurso, en vez de recuperar esa imagen, en los dos procesos que hemos tenido, se ha visto la clara inclinación a defender a uno de los candidatos, la clara vocación de no sancionar los abusos que se han dado, y esto no creo que nadie pueda taparse los ojos y decir no ha habido, ¿no? Han utilizado recursos públicos, han utilizado medios de comunicación públicos, han hecho cualquier cantidad de ofensas, y nadie ha dicho nada. El Consejo Electoral, un silencio total. Y esto le va desprestigiando. Ahora se presenta este problema. ¿Qué credibilidad pueden tener los ecuatorianos en este Consejo Electoral? Ahora veo que muchos lo defienden, digamos, los que están de ese lado, pero como en la que no hay primera así- vuelta dijeron que había habido fraude. Exacto, como que no hay así un convencimiento de decir estoy de acuerdo con ellos. Y esto, para un organismo electoral, lo recordaba comparando con el caso de Perú. La diferencia entre el señor Kuczynski y la señora Fujimori, muchísimo menor a la que hay mucho aquí. menor que está aquí. ¿Y quién protestó? Nadie. ¿Por qué? Porque la OMPE, que es el organismo electoral en el Perú, es muy respetado. La gente le cree, lo acepta. No se olvides que fue un organismo que premió y sancionó a Fujimori por igual. Sí, es un organismo que ha tenido credibilidad y permanencia. Pueden Es haber una cambiado algunos de sus institucionalidad. miembros, pero la institucionalidad sigue. Aquí vemos que esto pues como que no funciona. Y entonces, si no creemos en el juez, Claro, es no bien podemos difícil. creer en el resultado. Ingeniero Mafla, la Politécnica Nacional, en la primera vuelta no sabemos qué pasó, terminaron el contrato, le suspendieron, entregaron el trabajo, que es plata de todos, que tienen que hacernos conocer. Y usted que está en la Politécnica, no sé si le invitaron a observar, a trabajar con ellos. ¿Hizo un trabajo la Politécnica como para que se presente, como se presentó el domingo, a dar unos resultados que casi eran idénticos a los del Tribunal, del Consejo Nacional? Y no solamente en este caso de la Politécnica y su conteo rápido, ¿no? Sino en todos estos actos del CNE, en lugar de ser un ente técnico que despierte y demuestre garantías, transparencia, juega un vaivén, parece político, ¿no? Yeah. Veamos lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Contrataron este servicio de conteo rápido que debe costar unos 2 o 3 millones de Claro. dólares, porque está toda la logística. La Politécnica solamente a través de la empresa pública que tiene, tenía la obligación de definir la muestra. Es decir, cuáles A dar un instrumento de cómo es. cuáles son las 2.221 juntas que fueron parte de la muestra. De las 41.000 iban a intervenir este conteo rápido. Pero analicemos los tiempos. Ese resultado ya estaba listo a las 6:30 de la noche, de la tarde, a las 6:30. Y se mantuvo un silencio hasta las 8:30 en que salió el presidente del CNE a decir que no iban a publicar los resultados del conteo rápido. ¿Qué pasó en estas 2 horas? Yo les he preguntado a los colegas, ¿no? Sí. Yo les he enviado ejercicios que yo realicé siguiendo la misma metodología que ellos usaron para el conteo rápido y diciéndoles, ¿no? Aquí están los resultados y tal vez es por eso que ustedes no aceptaron que esto no se publique. ¿Y ahora qué tenemos? Después de eso, ¿qué dijo el presidente del CNE? Sí, no iba a tener. Que no iba a haber, ¿no?, el conteo rápido en la segunda vuelta, a pesar de que estaba en el contrato. Está en el contrato. ¿Qué pasa? Que después nos enteramos que sí ha habido. ¿Qué se han Y hecho? en este caso sí publican, pero veamos nuevamente los tiempos. Porque Participación Ciudadana no saca como anunció antes de las 8 de la noche, sino pasada las 8 de la noche y a los pocos segundos sale el conteo rápido Antes. de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de que la Participación Ciudadana hicieron una cadena. Exacto. Una cadena nacional para presentar los resultados de la Politécnica, para que después de inmediato lo de, cuando dice doña, la señora Hidalgo, la señora doctora Hidalgo, dice, no vamos a dar porque el margen de diferencia es de 0,6. Exacto. 06.
Miren, pero claro, Participación Ciudadana sí presentó los resultados a pesar de que había empate técnico para diputados, asambleístas en la primera vuelta. En la primera vuelta pero además sí presentó los resultados con el 87%. Claro, esa es otra cosa, ¿no? ¿sí? Porque, digamos, o sea, si yo ya tengo que se estabilizó la muestra, ya debo publicarlos. No hay necesidad de seguir esperando hasta el 90, 95. Eso no tiene ninguna justificación técnica. Entonces, todos estos juegos con el tiempo, con el timing, ¿no? ya se presta a dudas. Pregunta, yo sé que es una cosa difícil, pero la confianza con sus colegas y compañeros de la Politécnica que están ahí, ¿se vio resquebrajada, usted cree o no? Yo les conozco, ¿no? Obviamente que aquí están en juego tantos intereses y en las mismas universidades vemos que por puestos irrelevantes, ¿no? A veces de director de departamento, de decano, los puestos de gobierno estudiantil hasta se atacan físicamente, hay heridos. No se diga acá. Entonces, ya cuando, o sea, en este caso, ¿no? Yo les decía a los colegas, ¿qué pasó en ese intervalo, en estas 2 horas? La cotización de la décima de porcentaje debió haber estado por los cielos, ¿no? Es que eso es verdad, eso es real. ¿Qué dicen? ¿Comparten ellos? ¿Tienen dudas? Porque nunca me han contestado. A mí me dio, digamos, una impresión al verle al representante de la empresa pública de la Politécnica con mucha tensión. Realmente se veía la carga que tenía el momento de dar esos resultados, ¿no? Y yo digo que entre las 5 y las 8 de la noche del domingo, muchísima gente no habría pasado ni la primera pregunta de cualquier polígrafo. No se les notaba que la gente estaba tensa, ¿no? Se resquebrajó entonces. Había mucha tensión ahí, ¿no? Pero esta es la impresión. Yo le digo sobre la confianza, ¿no? Para volver a esto del escáner. El 19 de febrero, en la primera vuelta, se acordó con los técnicos del CNE realizar una verificación del software ya en producción, es decir, a partir de las 5 de la tarde. Trabajando, porque ¿qué saco, no? Que ahora me dicen, vea, este software está bonito y le pongo el hash y ni sé qué otras cosas. Pero yo no sé si ese es el sistema que está funcionando el domingo. Operativamente. Exacto, ya en producción. Se acordó eso porque era algo necesario para demostrar la transparencia. ¿Qué pasó? Que a las 5 de la tarde el señor Tello dijo que eso no va. Entonces a eso le llaman transparencia. Eso es grave, gravísimo. Andrés, el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente, pero esta vez sí acompañado, no como en la primera vuelta, acompañado por los otros miembros, incluida la vicepresidenta, que cuestionó lo que hizo en la primera vuelta, dieron resultados parciales. Y cuando dicen resultados parciales, ¿tampoco era legal o el Consejo puede ir avanzando? Puede ir avanzando. Sí, o sea, porque no es una información oficial. O sea, lo que están dando son avances de lo que se supone está siendo registrado. Pero mira, tú hiciste hace un momento, explicaste una cuestión de tu observación sobre la actitud de los técnicos. La misma observación podemos hacer sobre el presidente del Consejo. Si nadie le ve a Juan Pablo I, no quiere hablar. Sí. No contesta preguntas de los periodistas, cuando él se ha caracterizado por ser muy comunicativo. Sí. Yo no he tenido amistad con él, pero he estado en algunas oportunidades, y su imagen, la imagen que él ha creado, es ser muy comunicativo, muy dialogal. Ahora no. Segundo, no se le ve seguro, se le ve un hombre nervioso. Y como él pasa a diferentes de los actores políticos, sobre todo que están en el mismo bando, dentro del tribunal o fuera de él, que no se les ve seguros. Yo creo que ahí es donde se da margen a cualquier tipo de sospecha. Porque si nosotros vemos, y no quiero defender con esto a Guillermo Lasso, lo vemos con fuerza diciendo, este es mi derecho, y gritando lo que sea. Pero los otros no, se los nota temerosos. Tienen que necesitar de la ayuda del presidente de la República o de ellos, que les dé diciendo la fuerza, que les dé transmitiendo la fuerza que ellos no presentan. Y esto también es delicado, porque sigo en mi tema de que el Consejo pierde credibilidad, pierde imagen, y eso es muy grave. No nos ayuda nada. Y tú dirías, Andrés, que la credibilidad, así como en estas 2 horas
las décimas subían de valor impresionantemente. En esto la credibilidad del Consejo ha ido perdiendo más y Pero más. totalmente, cada vez la gente cree menos, inclusive la gente que está comprometida con la línea de gobierno. Tiene dudas del Consejo Electoral. Ya veo que dicen, bueno, abramos nomás y contemos porque vamos a ganar con más. ¿Por qué dudan de que Pero si van a ganar con más, ¿por qué permiten que se les roben esos votos? Exacto, entonces vemos que ya hay esa falta de seriedad. Y lamentablemente parece ser, según comentarios, que Pozo está sujeto a muchas presiones, que no está actuando libremente, sino que está sujeto a muchas presiones. Y a lo mejor lo que tú decías, la presencia de todo el pleno a su lado, quizá creyendo crear una imagen de unidad, pero el momento en que se quedan en un silencio total y no se quiere responder ni las más mínimas preguntas. Yo creo que si algún éxito tienen este tipo de organismos, es su transparencia, abrirse, el que puedan entrar los que quieran investigar, el que vengan los periodistas, el que vengan los técnicos, porque eso es lo único que te garantiza. Siempre te puede quedar la duda. Claro. No, pues, y si Ya, quieren pero si un técnico, sembrar la duda, como Enrique, te van a sembrar. o como otros técnicos de su categoría, entran y me dicen, si ha estado bien, me están dando un aval extraordinario. Si Claro. vienen los periodistas, investigan y ven que las cosas se han cumplido, inclusive tengo un ejemplo que pasó en la provincia de Pichincha hace muchos años, cuando se hizo una acusación al tribunal, una acusación un poco traída por los pelos, pero fueron los periodistas que dijeron, señores, no es cierto, nosotros estuvimos ahí, nosotros vimos, que fue ¿Y un se tema en acabó? Santo Domingo. Sí, Se sí. acabó el problema porque eran testigos que nadie O sea, podía ahora- decir que dependían de nosotros, de los miembros del Consejo, Ya. sino que eran independientes y eran de diferentes medios de comunicación. Teníamos de varios, nacionales y locales de Claro. Santo Domingo. Y pasó 10 minutos de escándalo y se fueron todos muy tranquilos, gracias a la palabra de los comunicadores. Entonces, ¿por qué se cierran? ¿Cuál es el miedo? Esta imagen que han creado, yo sé que tienen que protegerse, pero esta imagen de ver al Consejo De un Electoral aislamiento totalmente total. rodeado, por favor. Cuando los señores de Alianza País se tomaron el tribunal, se les dejó entrar hasta el patio. ¿Ya? Cuando se subieron las gradas y empezaron a romper puertas, ahí intervino la policía. Antes no intervenía la policía. ¿Para qué? Estaban ahí. Son ciudadanos, tienen derecho. Les voy a pedir un pequeño corte para continuar con este análisis y ver, o sea, cómo podemos ir abriendo esta transparencia que es indispensable. Está con nosotros Andrés León y Enrique Mapla sobre el proceso electoral. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Estamos de regreso y está con nosotros Andrés León y Enrique Mapla. Entonces, Enrique, ¿qué paso se debe dar para la transparencia? Ya hemos hablado del escáner, de la posibilidad de auditar y de hacer varias auditorías. ¿Cómo le devolvemos la confianza y la tranquilidad a los ciudadanos de uno u otro lado? Es verdad que uno está en la calle, pero también me parece que a los otros lo están convocando a defender algo que ya se han proclamado, ¿o qué?
Bien, aquí existen pasos concretos, ¿no?, que deben ser incrementales. Ya he mencionado, el primero es realizar esta auditoría, ¿no?, desde dos puntos de vista a todo este proceso electoral. Porque el problema es que tenemos algo complejo y auditar todo el sistema, eso no es factible simplemente. Pero se puede hacer muestras. Exacto. Hagamos una auditoría a los conteos rápidos y a los exit polls, en primer lugar. Eso ¿A los privados? A todos. A los dos conteos rápidos y a los 3 o 4 exit polls. Vamos a hacer, y porque eso son fotografías del proceso electoral desde dos puntos de vista, ¿no? Antes de que empiece el escrutinio y después de esto, donde ya muchas cosas pueden haber sucedido, antes y después. Y luego de eso yo creo que debemos pasar, ¿no?, a examinar, pero a profundidad, una muestra de paquetes de postelectorales para revisar las conclusiones, exactamente, inclusive las firmas, quiénes firmaron, ¿no?, si los votos las papeletas son o no auténticas, y hacer un reconteo. Y como dice Leo, esto es una práctica, ¿no?, se llama auditoría con límite de riesgo. Es decir, si no pasa nada ahí, pues asumimos que todo está bien, y se acabó el problema, y todos debemos aceptar los resultados. Y quedamos en paz, y el país va a volver a la calma. ¿Eso toma mucho tiempo? No, porque repito, el ejercicio es incremental. Lo que se llaman las muestras aleatorias. Exacto. Hacemos una muestra aleatoria que sea representativa de todas las 40,000 juntas, y empezamos por ahí. Si no hay nada, todos tranquilos, ¿no? Y volvemos a la calma, y todos estaríamos en la obligación de aceptar los resultados, cualquiera que estos sean. Y se acabó. Y si hay en algunas provincias más o menos inquietudes, en esas que se hace una muestra sistema mayor, exactamente, por eso dice que vamos a limitar el riesgo, porque nosotros, y obviamente si hay la descomposición es total, habrá que, por transparencia, recontar todas las 40,000, ¿no?, juntas receptoras de voto. Y para eso entonces Andrés necesita una resolución del Consejo. Necesita una resolución y un del acuerdo Pleno, de los dos. A ver, si es que el Consejo decide ante una crisis nacional, por ejemplo, dar como solución la que plantea Enrique, es decir, vamos a abrir todas las juntas, vengan los delegados, no necesita el acuerdo de los dos. Es una resolución del Consejo. Y no olvidemos que el presidente Correa decía, cuando el tema de la intervención de la consulta popular, ponía hasta la policía al servicio del Consejo Electoral, porque decía, en este momento no hay otra autoridad que ellos. O sea, el tribunal es la máxima autoridad, nadie puede oponerse. Lo decía el presidente Correa. Ahora, en cambio, él es la autoridad sobre el Consejo Electoral, y eso lo demuestra inclusive con las órdenes que da muchas veces, y que muchas de esas inclusive públicas, de manera que ya es hora de que haya esta transparencia. Ahora, si es que llegar a eso, por cierto que va a demorar algo de tiempo hasta que se tenga el resultado final, eso es obvio, ¿no? Inclusive si se hace una muestra aleatoria, y la muestra aleatoria justamente soluciona el problema que tú estás planteando, ¿no? Porque lo aleatorio no significa que vamos a escoger, en esta provincia estoy ganando, entonces de aquí voy a coger más. No, sino en la que menos dudas tengas, se puede pasar, o todas igual. Fórmulas matemáticas que utilizan, aquí tenemos un ingeniero, yo no soy técnico, pero utilizan y se determina qué juntas tienen que abrirse, cuáles no, para comenzar. Y esto tranquilizaría, aunque nos demoremos un poco, porque pensemos qué es lo que está pasando, no sé en las provincias, sé que hay problemas, pero qué es lo que está pasando en Quito. En el caso, no hay una efervescencia que va subiendo. Bueno, y en otras provincias también. En otras provincias también, pero digo, lo que estamos viendo nosotros, y aquí muy cerca, ¿no? Cada minuto como que se ve que eso va subiendo. ¿A dónde queremos que llegue? Ese es el punto. Yo creo que va a haber una anotación, o sea, inclusive aprovechar estos casos en donde la ley contempla que deben abrirse las urnas y hacer el reconteo. El CNE decía que hay 16 casos presentados, no sé si hayan más. En esos 16 por lo menos, pero hacer no solamente un simple reconteo, sino hacer una verificación completa de esa urna. Repito, que me disculpen quien se sienta ofendido, pero hay que verificar absolutamente todo, para quedar tranquilos, en paz. Es momento el país necesita. Exacto, los padrones postelectorales, las firmas.
revisar el padrón, cruzar las papeletas, firmas, ver las papeletas, absolutamente ver cuánto ha sobrado de de los certificados de votación. Aunque sea un pequeño análisis grafológico, digo yo. ¿no? Comparar con lo que se escaneó. Claro. Y ¿Se puede comparar eso? Es que debe hacer, o sea, si abro la urna de ahí esa posibilidad y debería ser aprovechada. Aunque sea de 16, de 20, de las que logre de acuerdo a la ley abrirse, porque la ley sí contempla el Código de Democracia, claro sí, en qué casos, por ejemplo, si no hay la firma del presidente y secretario, si hay inconsistencias numéricas, ¿no? En esos casos debe abrirse la urna y hacerse el reconteo. ¿Qué tiempo, si hacemos, por ejemplo, una muestra de cómo es el conteo rápido, de 2.500, 2.600? Yo no creo que se necesita tanto, empecemos con unas 500. ¿Con ya 500? Nos da, exacto, ya da con 500 ya vamos a tener indicios. Sí. Vamos a tener indicios. Y eso depende de los recursos, porque se puede hacer en paralelo. No vamos a hacer secuencial, sino vamos a procesar, ¿no? De acuerdo, porque yo creo que amerita la situación en la que estamos, que se inviertan recursos para acelerar esta verificación. Si a usted le encargarían que haga la auditoría al conteo rápido de la Politécnica, por estar ahí sus colegas y todo eso, ¿estaría dispuesto a hacerlo? ¿Sí? Definitivamente, sí, eso es lo que he venido solicitando desde hace 10, 12 años, y que nunca se ha permitido realizar una verdadera auditoría, un verdadero control al sistema. No esto de que a los auditores, y yo por eso no he asistido a este evento organizado por el señor Tello, que repito, a la vez es coordinador nacional de procesos electorales y al mismo tiempo jefe del equipo de auditoría. Entonces, en 10 minutos se les ha presentado, nos dice, ahí está el código, todos de acuerdo, está bien, y los sellamos. Y después no sabemos si ese mismo código que vieron los auditores de las organizaciones políticas es el que estaba contando los votos del domingo. ¿Y se puede verificar eso? Definitivamente, en el sistema? O sea, decir, que permitan quién revisar. Entró en el código, a qué horas, cómo, sí. Exactamente, ¿no? Eso es lo que se permitía. Exacto. Debería quedar. Si no está registrado, es una falta gravísima. Es como haber borrado el registro de ingreso al edificio. ¿No es cierto? Cuando alguien entra a un sistema, es como ingresar al edificio. Aquí me dicen a dónde va, a qué horas ingresó, a qué horas salió. Está la bitácora, dirían los marinos. Inclusive, exacto. Eso debe tener. Si no tienes otra falla gravísima, como lo que ha revelado el ingeniero Tello, de que se cayó el sistema porque está mal diseñado. Y yo voy a ir a esto de se cayó el sistema y por si está mal diseñado. Andrés, para quedar claros, y diría, la recomendación de la aplicación de la ley, como no puede ser de un ex juez, pues no, electoral, pero esta aplicación de la ley también pasa, como es un tema político, pasa también por acuerdos políticos. Pero por supuesto, si estamos viviendo una crisis política, porque se puso de moda hablar de la crisis económica, pero lo que tenemos que hablar seriamente, al menos coyunturalmente, de la crisis política, porque no podemos negar, primero, que el país está dividido en dos. O sea, gane quien gane, a quien le proclamen. Está dividido en dos. Ya. Y esto es muy grave como país. Segundo, esta desconfianza en las autoridades electas, igual gane quien gane, si no, las cuestiones no salen claras. Se quedan con dudas. Entonces tenemos que solucionar eso. Y creo que por ahí tenemos que solucionarlo políticamente. Que tratemos de mantenerlo más cercano a lo jurídico, de acuerdo. Que tratemos a lo más cercano a lo moral, a lo ético, de acuerdo. Pero por favor, la solución es política. Y creo yo que... No es estrictamente jurídica, entonces. No necesariamente solo jurídica. Tiene que pasar por lo político. Si yo me presento al tribunal y digo, vean, yo como periodista, Francisco Rocha, tengo inconformidad, pero no me he presentado en el recinto de Pichincha, no dejé la observación, no he ido a impugnar. No te van a hacer caso, lamentablemente, porque van a exigir que sea uno de los actores políticos participantes los que presenten la denuncia. Y si es que se presenta, ¿qué les exige? Son los candidatos. Deme las pruebas. Las pruebas. ¿Y si no tiene? Si solo no tiene puede, la información y no ha logrado tener el documento. No, pero a ver, ¿cuáles son las pruebas? Tampoco es que sean cosas así muy difíciles. Ya. ¿No? Todos los delegados de mesa tenían que retirar la copia del acta. Y si tenían dudas, poner una observación. Claro. Esto es decir, y ahí puede estar en esa copia del acta las observaciones, como decías, ¿no? Si puede ser... ya daría el pie para esto. Si hay una diferencia entre la página que podemos sacar del programa, más esto, y vemos que hay diferencia, como lo que decía la otra noche Monge, que le cambiaron los sitios, que es cosa
A mí me sorprendió esa denuncia porque es muy parecido a lo que se dijo en Venezuela, ¿no? O sea, era la misma acusación se hizo allá de que cambiaron los votos de un candidato al otro, y estas coincidencias confirman sobre todo que aquello. ha venido doña Ibizáis por aquí. Sí, coinciden aquello de que esta es una fórmula internacional, ya una franquicia que ha circulado de alguna manera. Entonces, mira, claro, la duda vuelve, ¿no? Quitemos, y solo políticamente vamos a poder quitar. El rato que uno de los dos candidatos acepte los resultados que beneficien al otro, se soluciona en gran parte el problema. Pero mientras no haya esa aceptación, mientras haya la duda, mientras permitamos que cada vez las cosas se vayan poniendo más caldeadas, la frase famosa, ¿no?, que hay que calentar las calles. Sí, es muy interesante, muy bonito, muy quiteño, pero también es muy peligroso. Y ese peligro solo soluciona políticamente. No se va a poder solucionar si solo se meten en muestras técnicas, que son muy importantes, pero si políticamente que dan la base, no hay... que te pueden dar la base técnica para la voluntad de política. aceptar, pues. Claro, si no, no. Le pedimos al ingeniero que haga esto y no confiamos en lo que él hace. No y una sirve. de las partes no sirve, pues. No sirve. Por bien hecho que esté. ¿No? Y yo sí lamento que el señor Tello esté en esa posición, porque verdaderamente eres un empleado de mucho tiempo del ya tiene experiencia. No es de ahora, tiene unos 10 o 15 años ahí. Él ha subido desde puestos de trámite hasta donde está ahora. La verdad que es un hombre con experiencia, lo cual puede ser muy positivo o muy negativo según nos ocupemos, ¿no? Algunos dirían ya sabe toda demasiado. La letra colorada, hay que cambiar. Sí. Y el otro señor, perdóname que te interrumpa, el otro señor ahí, el señor Olivo, ¿no? Al fin y al cabo es un funcionario alto de Alianza País que está haciendo esas nuevas opciones de Alianza País, está haciéndolas en el tribunal, por favor. Director de informática de Alianza País, pasó a ser director de informática del CNE. Y no se por quiere, lo menos que hay un poquito. Y debemos confiar. Eso es lo que se nos pide. No, es un acto de fe. Esta otra parte. Se caen, y han dicho y han puesto como ejemplo, a veces uno acudía, ya no pasa, y cada vez es menos, que uno acudía al banco y decía, señor, disculpe, se cayó el sistema. Y era, levántele, o sea, claro, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Para entenderlo así en simple, ingeniero Mafla, ¿cómo se cae un sistema? ¿Cómo lo recuperan? ¿Y con qué datos vuelve? Cualquier sistema, ¿no?, diseñado profesionalmente, construido y operado profesionalmente, debe ser confiable. ¿Y qué significa ser confiable? En particular, que nos caiga, que tenga un rendimiento, que me responda. Cuando yo le pregunte quiénes son los ganadores o que le haga una consulta en un tiempo prudencial, me dé la respuesta y que esté disponible. Disponibilidad de los sistemas informáticos es un requerimiento fundamental. Para cualquier ingeniero habría que cuestionarse, ¿no? Porque esto no es que pasa ahora. Esto es una cosa que se repite. Esta película se va repitiendo en todas las elecciones. Entonces esto ya crea dudas. Yo no creo que les falte capacidad profesional a los ingenieros que diseñaron y que están operando, que están administrando estos sistemas. Es como aquí en este edificio, el ingeniero nos diga, vea, esta losa está diseñada mal, entraron 2 personas más y se cayó. No, porque o sea, yo sé cuál es la resistencia del sistema, cuántos usuarios simultáneos puede tolerar. Y simplemente es poner un dispositivo que diga, a ver, ya alcanzamos este nivel máximo de concurrencia y ya no permitimos a los demás. Pues. Imagínense, este sistema no tiene ni siquiera este control básico mínimo y permite que entre hasta que se caiga, según ellos. Habría que verificar. Me voy a permitir insistir en esto. ¿Se cae por exceso de usuarios? Eso es lo que dice, ¿no?, el ingeniero Tello. Bloquea el sistema, pero ¿y cuando bloquea, qué pasa cuando se cae? ¿Cómo se recupera? Se recupera. O sea, todos esos procedimientos yo quisiera revisar para ver si están bien diseñados como ingenieros. Debe existir un protocolo en donde se haga un diagnóstico. Es como en un edificio que queda mal. Claro, Antes de poder habitarlo nuevamente, de usarlo nuevamente, usted debe hacer una revisión, pues. No dice, nuevamente venga todo el mundo que quiera para que se siga cayendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Porque no se cayó una sola vez. Entonces, ahí o hay un pésimo manejo profesional desde el punto de vista de la ingeniería, pero si son técnicos de la alta calidad que dicen ser, eso es inadmisible, pues. Es decir, como un ingeniero civil
no común y corriente que diseñe mal una casa, un edificio, Se le cae la donde casa. la losa se le caiga, ¿no? Porque en vez de 3 están 4. O que no les haya dicho que aquí no pueden poner Entrar más equipos de 4. pesados porque se va a caer esta losa. No, es así. O sea, si a mí me dicen, mire, aquí el peso máximo de esta losa es tantos kilogramos, yo debo poner un control. Alcancé este límite, ya no puedo poner más porque se me va a caer. Tan sencillo cuando como uno eso. decía, y puede regresar el sistema con otros datos. Definitivamente, porque está el CNE, no sabemos qué está haciendo el CNE. El CNE lo que dice es confíen en mí. Aquí está, ¿no? Es una caja negra. Es donde un nos poco dice como el Espíritu Santo claro, de las elecciones. y nos dice que usa tecnología, que usa criptografía. Es como decir, vea, yo desde el recinto de transmisión y publicación de actas donde está el escáner, ¿no es cierto? Yo transmito de manera segura hasta el CNE y le pongo a toda la información, a estas actas digitalizadas, les voy a poner en una caja fuerte. Pero la llave la tengo yo, vayan más tranquilos. ¿Confiarían? Andrés, esto tú has dejado claramente que también y esencialmente la definición puede ser política, respetando las normas, pero que aplicándolas en acuerdo, digamos, ¿cierto? Para que la tecnología pase. Cuando ustedes ejercieron las funciones de jueces, en tu caso, ¿se les cayó el sistema algún rato? Y si nos puedes comentar hubieron, al menos de lo que a mí me conste, dos situaciones bastante graves. Una, anterior a que nosotros estemos en las funciones, con el famoso contrato con EBOT, que se suponía era una tecnología extraordinaria que venía del Brasil, que no sé cuántas cosas por el estilo, y fracasó totalmente. Y según tengo entendido, antes fracasó con una empresa española. De manera que no es cuestión así muy fácil. Cuando nosotros estuvimos en la primera ocasión, tuvimos un serio problema, pero no con el sistema, sino con la transmisión de datos vía telefónica, porque las redes nacionales, no estaban, estoy hablando hace tantos años, no eran con la capacidad que tienen ahora. No tenían y entonces la hubo un rato a las 10 de la flexibilidad. noche que señores, ya no llegan datos, porque las redes están copadas. Claro. Esto. Ahora, la tecnología va avanzando. Y ahí es cuando a uno le crean dudas, porque hemos hablado aquí, se cayó el sistema no funcionó, pero ¿cuál fue la explicación? Una de las explicaciones del señor Tello. Dice, no se cayó el sistema. Lo que se cayó fue la página web. Lo que se cayó fue la página web, porque tanto estaban consultando que se cayó. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? La página web, ¿a qué responde? ¿Será que está poniendo aparte otros datos o responde al sistema? No sé. Esto ya los técnicos pueden decir, pero la explicación... Ahí queda la duda de que si los datos ingresaban a un sistema y la página web está en otro. Me queda más duda de que sea la página web la única que se ha afectado, y no sé por cuáles sean las razones por las que se afectó, pero dice, no se cayó el sistema, se cayó la página web. A ver, no usted que es técnico, porque yo no lo entendí. A ver, sí vale aclarar, ¿no? O sea, existe un sistema que es privado, que es totalmente manejado y custodiado por el CNE, que es el sistema que utilizan las 1800 escáneres para transmitir primero las actas y luego las 24 provincias ya para procesar los resultados, etcétera. Y luego toda esa información va a una base de datos de la cual se extrae para publicar a través de internet a los usuarios comunes y corrientes. O sea que primero sí llega a una base. Claro. ¿Y después qué? Después de que lo clasifican, lo van poniendo en orden. Es un y proceso, ahí van ingresando ¿no? a la página web. Claro, primero lo que se hace es digitalizar el papel, el acta de papel. Se le pone en el escáner, ahí entró al mundo digital. Esa acta viene acá a Quito a una base de datos, se almacena archivo, que son unos y ceros a la final. Y luego empieza un procesamiento. Primero se hace un reconocimiento de caracteres, porque así el archivo, como una foto, como una imagen, no me sirve. Debo extraer los números. ¿No? Entonces primero... Y con las seguridades que han de tener. ¿no? Ellos dicen, pero nadie ha comprobado. Ese es un acto de fe. Es exacto. Repito, el mundo digital está custodiado exclusivamente por CNE y todo el mundo confía, incluyendo las misiones de observadores electorales. ¿No? En todo caso, el sistema ese, dicen que ha funcionado bien, se caería, no se caería, tenemos que confiar en la palabra del señor Tello. Y la página web. Eso sí lo vemos y eso pudimos constatar que no funcionaba.
Eso sí. ¿Y por qué razones puede haber causado esto de que no funcione? Ya técnicamente hay... Mire, yo le puedo inclusive, ¿no? Le digo, vea, voy a hacer esto, este otro, porque la gente está viendo, ¿no? Lo que está pasando con las actas, con el procesamiento, cómo van sumándose los números, etcétera. Quiero que no vean, ¿qué hago? Hasta puedo desconectarle a ese servidor que sirve de página web. ¿Y se acabó? Y se acabó. Digo, ya no vean. Porque si yo estoy viendo, al menos, ¿no? A través de internet, qué es lo que estaría pasando atrás en el sistema que mantiene con Telconet. Con Telconet, ¿no es cierto? Que dice que es confiable. O sea, será, ¿no? Pero nosotros no hemos verificado, los ciudadanos. Entonces, inclusive yo le puedo desconectar. ¿No? O sea, porque el servidor consume energía eléctrica, está conectado a la red eléctrica, le desconecto, ya no le veo. O puedo hacer muchísimas cosas. Como uno quiere investigar algo y dice, no se puede. Claro, hay otro cable que que le desconectaron o salieron del servicio. O le desconecto, por ahí hay un cable que va a la red, a internet en definitiva. Le desconecto ese cable, sigue el servidor, pero ya no está en internet. Ya no ven. Y en ese lapso puedo hacer lo que quiera. Entonces fíjate, la diferencia que causa ese tipo de declaraciones. No es, o sea, trivializan esto, no es así. No, y revisemos qué en realidad pasó, porque ahí vamos a ver, le desconectaron, a propósito para que no se recaliente, le sacaron de internet. Puede ser para que no se recaliente. Sí, que no se recaliente, para los que no ir con la calle, que se calienten las calles, que no se recaliente el equipo. Mire la justicia. Dice que de alguna manera la causa, vuelvo a las declaraciones, ¿no? Dice que la causa ha sido el exceso de consultas. Claro. No sé si es que esto también puede ser una causa para que esto suceda en la página web. No debe ser. Porque resulta que ¿quiénes son los que consultaron para eso? ¿No? Es sencillísimo. Los partidos políticos, obviamente, que estaban interesados, y los periodistas, los medios de comunicación. Pero cree que la ciudadanía en general se metió a estar consulta, alguna aisladamente lo estará haciendo, pero no todo el tiempo ahí. Son el 15% de los ecuatorianos con acceso además a la tecnología, que deben tener una computadora, acceso al internet. Tú hacías un acuerdo que antes se caía muy fácilmente el sistema en los bancos. Ahora ya casi nunca pasa eso. Y tiene ciertamente un movimiento, al menos los grandes bancos, un movimiento muy grande, ¿no? Miren, Google. Millones le están consultando este mismo instante. De todas partes del mundo, millones. Y no sabe el próximo segundo cuántos van a ser, 10 millones o más o menos. Y siempre nos da el mismo tiempo de respuesta. No se cae. Pero aquí es más sencillo. Ya digo, este sistema tolera 100 consultas simultáneas, concurrentes, 100 consultas. Es cuestión de poner un control extremadamente simple. Más de 100 no entra porque nos va a hacer caer se pone una cola. Nos vamos a caer todos. Y se queda en espera. Es como el ascensor. Dice capacidad 8 personas. Esa es la capacidad que tiene. Si quiere venir uno más, dice, no señor, porque si usted viene, tal vez nos caemos todos. Eso sí. O por lo menos no va a subir. Exacto. O va a bajar. Claro. Eso se va a quedar ahí, riesgo, ¿no? Y uno hace eso. Pero no, aquí dice el ascensor, no importa, sigan subiendo a pesar de que es para 8, hasta que se cae. Y no se cae una sola vez. Claro. No se cae una sola vez. Se cae varias veces. Y no solamente en esta elección, sino en todas las elecciones. Entonces, claro, ahí hay una dificultad. Les voy a pedir a los dos, entonces, que hagamos ¿qué sería? Un pedido y una recomendación, tanto a las autoridades, a los candidatos y a la ciudadanía, porque las calles, sí, Andrés, se están calentando, sí. ¿Cuál sería el mensaje, Andrés? ¿Qué es lo único que podemos reclamar de todos los actores políticos, sean estos los ciudadanos a pie, como sean las autoridades del país o las autoridades electorales? Por cierto, los candidatos, que tengamos un sentido de país, que confiemos no en las autoridades, sino en el país, y que veamos todos los reclamos que podamos hacer, todos los pasos que podamos dar, siempre pensando en que, más allá de estas elecciones, quede un país que, ojalá este país no quede roto, dividido, afectado, sino que sea un país que de alguna manera pueda, pasado el proceso electoral, pasada la efervescencia, pueda llegar a la conciliación. Creo que ya hemos vivido 10 años de enfrentamiento, 10 años de ataque, y no sé si este sistema pueda seguir y aguantar el país eso, o llegar a una crisis como la que se ha llegado en Venezuela, donde definitivamente es un diálogo de sordos, donde todo el mundo se ofende, se grita, se ataca, y ya ni los mediadores
Por favor, delegados del Papa, delegados del presidente de la República, no tienen peso ninguno, ya no sirven para nada, vamos. No. Aquí espero que no lleguemos a eso, sino que logremos salir de este entrabamiento que tenemos ahora y salir con bien. Y para esto hay que decir la verdad, y hay que conocer la realidad de lo que está pasando y no quedarnos en estos engaños que pueden suceder y que lamentablemente dan pie a tantos temores y a tantas inconformidades como las que tenemos en este momento. Ingeniero Mafla, entonces, 3 puntos básicos que deberían auditarse para la garantía, o sea, los esenciales. Los que permite el Código de la Democracia y sin necesitar la veña de nadie. Primero, aprovechar estos casos en donde ya deben abrirse las urnas para hacer un control exhaustivo. Absolutamente todo el material y de todo lo que ha sucedido ahí. Segundo, hacer estas auditorías que también se pueda, inclusive por la vía legal. Pedir, ¿no? ¿Qué pasó? Porque es información pública. ¿Nos engañaron? ¿Quién nos engañó? Revisemos exhaustivamente, mediante auditorías, exit polls, conteos rápidos. Y luego ya vienen estos procesos, ¿no? Que ya dependen, obviamente, de la voluntad política, inclusive de las autoridades del CNE, de las partes en conflicto, de hacer ya auditorías serias, postelectorales, que con metodologías que están bien definidas y que se utilizan en otros países y que inclusive están en la legislación electoral, contemplados para casos como estos conflictivos. Vamos a una auditoría, ¿no? Que nos saque de toda duda. Y que nos permita seguir caminando, ¿no? Transitando por la democracia. Yo quiero agradecerle al licenciado Andrés León y al ingeniero Enrique Mafla, con quienes hemos conversado sobre esto que es ahora de cada minuto de diálogo, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Agradecer a nuestros amigos de la 920 AM que nos siguen, a los de Facebook Live que también nos siguen, estamos conectados en las redes, así es que este no se ha caído. Este no se ha caído y este programa va a estar a las 3. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos el día de mañana, primero en el noticiero a la mañana y luego al mediodía. Hasta mañana.